Les voy a invitar para que abran sus Biblias en la epístola a los Filipenses, capítulo 1, y vamos a continuar con la exposición de ella de los versículos 15 al 18. Abra su Biblia, por favor, ahí y vamos a hacer esta lectura y seguidamente vamos a hacer una oración. Filipenses, capítulo 1, versículos 15 al 18. Dice la palabra del Señor así: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, hoy acudimos nuevamente ante ti, Señor, porque reconocemos nuestra necesidad. Señor, nada podríamos aprender y nada podríamos llevar a cabo si tú no nos ayudas. Señor, asístenos en este momento y concédenos de tu favor para poder entender tu palabra, para poder ser confrontados con ella y para poder salir a vivir tu palabra. Señor, ayuda también a este predicador para decir tu verdad. Guárdale de pecar contra ti con sus palabras. Señor, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, le he puesto como título al mensaje: ¿qué nos motiva a predicar de Cristo? ¿Qué nos motiva a predicar de Cristo? Y podemos ver en ello la advertencia de Jesús a sus discípulos, la cual es bastante enfática. Pues él dice de la siguiente manera en los evangelios, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Decía esto porque los fariseos y escribas, aunque practicaban grandes obras piadosas como dar limosna, orar y ayunar, lo hacían por la motivación incorrecta. En todos los casos lo hacían para ser vistos por los hombres y para que los tuvieran como grandes hombres piadosos, y por tal razón el Señor los desaprobaba. Caso contrario, Jesús les decía que su justicia tenía que exceder la de los escribas y fariseos. Sin embargo, podemos preguntarnos en esta mañana cuál debe ser la motivación correcta por la cual los cristianos debemos anunciar a Cristo. ¿Es incorrecto esperar algún tipo de recompensa por practicar la justicia? El apóstol Pablo nos enseña cuál debe ser la correcta motivación para ejercer la justicia: el amor. Y nuestro hermano Mauricio leía un texto hace un momento, primero a los Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3, dice el apóstol Pablo así, vamos a recordarlo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, dice el texto. Pablo dice, mis hermanos, que de nada sirve el hablar en otras lenguas, tener profecía, el entendimiento de todos los misterios de la palabra de Dios, el tener una gran fe que mueva montañas e incluso
entregar todos los bienes y hasta el mismo cuerpo para ser quemado, si no se hace por amor, de nada vale, dice la Escritura. Con esto el apóstol no está diciendo que el practicar todas estas cosas no son importantes, pero lo que sí dice es que todo debe hacerse por amor. Si no es el amor la fuente de nuestra motivación, posiblemente la motivación que nos moverá será el ser vistos por los demás hombres o esperar otro tipo de recompensa. La recompensa de los tales es solo el aplauso de las personas a quienes sorprende. Es importante que el cristiano pueda entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Pablo entendía que sus prisiones le habían servido más bien para la expansión del evangelio o para el progreso del evangelio. Él usaba esa situación incómoda o difícil para llevar el mensaje a todos los guardias que lo custodiaban. Todos los guardias y el resto de la gente sabían que Pablo estaba preso no por ser un malhechor, sino por servir a Cristo. Y los hermanos se habían animado a anunciar el mensaje de Dios sin miedo y con más confianza en el Señor Jesucristo. En medio de toda esta tribulación, podemos ver algo importante en nuestro texto, y es que se levantaron opositores, quienes no reconocían la autoridad del apóstol Pablo y usaban esta circunstancia para hablar mal de Pablo y añadir más sufrimiento y aflicción a sus prisiones. Pero el apóstol, lleno del Espíritu de Dios, se gozaba aún más al saber que por pretexto algunos y de buena voluntad otros anunciaban a Cristo, y eso, mis hermanos, le llenaba de gozo. Ahora, si revisamos nuestros textos, vamos a encontrar en estos 4 versículos 2 motivaciones por las cuales se anuncia a Cristo, y en resumidas cuentas son una buena y una mala. Veamos entonces cuáles son. La primera motivación que Pablo nos muestra para anunciar a Cristo es por envidia y contienda. Versículos 15 y 16. Dice, leamos nuevamente las escrituras. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y añadamos el versículo 18, donde dice Pablo, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o sea que lo hacían también por pretexto. Eso es la primera motivación para anunciar a Cristo, es por envidia y contienda, una mala motivación. El apóstol Pablo, mis hermanos, en este texto continúa su relato de lo sucedido en Roma estando en prisión. En esta segunda parte muestra a 2 grupos de personas que predicaban a Cristo, que predicaban el evangelio, unas con una mala motivación y otras con una buena motivación. Recordemos que la intención de Pablo es animar a los hermanos filipenses, les está relatando algo que le había sucedido en Roma, pero la epístola estaba dirigida hacia los filipenses y la intención era animarlos, los cuales estaban muy preocupados por él, de cuál fuera su situación física y aún su situación espiritual, pues no desconocían que el apóstol Pablo estaba en prisión. Es por ello que el apóstol les muestra cómo el evangelio progresa en medio de tremenda hostilidad, y nosotros lo vimos la última vez que estuvimos viendo ese texto de versículos 12 al 14.
el evangelio progresa aún en medio de una situación bastante hostil. El apóstol Pablo, en medio de la prisión, donde algunos habrían podido pensar que el evangelio estaba encarcelado, muestra totalmente lo contrario. El Señor muestra totalmente lo contrario. Podemos estar en dificultades, podemos estar en prisión como el apóstol Pablo lo estuvo, pero el evangelio no está en prisión. El evangelio sigue progresando y lo vimos a través del testimonio del apóstol Pablo en prisión, donde predicó a los guardias, a la guardia pretoriana y aún a los demás. La fama, digámoslo así, del apóstol Pablo había trascendido más allá de la prisión y muchos habían conocido el mensaje del apóstol Pablo, según también lo podemos encontrar en Hechos capítulo 28, que nos muestra la libertad que tenía Pablo para anunciar el evangelio. Él no perdía el tiempo, hermanos, él dedicaba su vida a que Cristo, para que Cristo fuera conocido en toda parte donde él estuviera y no importara la situación, de tal manera que los hermanos, al ver la fidelidad del apóstol Pablo en prisión, se animaban a predicar la palabra del Señor. No se animaban simplemente por ver al apóstol Pablo, sino que el texto nos dice en el versículo 14 que los hermanos cobraban ánimo en el Señor. El Señor les alentaba, el Señor les fortalecía y ellos salían sin temor a predicar el evangelio. Esto nos muestra a nosotros, hermanos, cómo el Señor es glorificado en situaciones adversas. No podríamos esperar tener la mejor situación para anunciar el evangelio, sino que toda situación es buena para anunciarlo. Ahora, dentro de esos dos grupos que nos muestran los versículos 15 al 18, estaban unos en particular que vemos en el versículo 15, que denomina en su predicación como envidiosos y contenciosos. Podemos ver que aún en el progreso del evangelio, cuando se anuncia el evangelio, no quiere decir que las dificultades son quitadas de en medio. Aún siguen los tropiezos y aún sigue la labor de Satanás tratando de desanimar y de ser de tropiezo para el avance del evangelio. Pero podemos ver que no se detiene. El evangelio no se detiene. Ahora, estos envidiosos y contenciosos los podemos ver en el versículo 15. Dice, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Teniendo en cuenta los versículos 15 y 18, este grupo de personas no predicaban herejías. Miren detalle en el texto y lo van a ver. Ellos no predicaban herejías. No andaban enseñando falsa doctrina a las personas ni a los hermanos. Pablo dice que predicaban a Cristo. Aquí el problema no era el contenido, el problema eran sus motivaciones. Sus motivaciones no eran buenas a la hora de anunciar el evangelio. La pregunta que podríamos hacer en este punto es, ¿por qué en medio de la aflicción que Pablo pasaba en la cárcel se suscitaba este otro problema? Ya tenía la circunstancia negativa de estar en la cárcel, lo cual ya llevaba a tener un tropiezo para la predicación, pero no fue así. Ahora, cuando todo parecía florecer, aparece este grupo de personas. ¿Por qué se levantan estas personas para predicar a Cristo de manera negativa? La respuesta la encontramos en las palabras envidia, contienda, contención, sin sinceridad y pretexto que encontramos en los versículos 15 al 18. Esto nos señala a un grupo de predicadores en Roma que habían estado tal vez desde la fundación de la iglesia allí, los cuales
Habían tomado cierto prestigio entre los hermanos por sus predicaciones. Se habían dado a conocer por su ministerio, lo cual los había hecho importantes dentro de la iglesia. Cuando Pablo llega a Roma, su testimonio, como lo expresa el versículo 12 y 13, su predicación e interés por las personas, por su salvación, hace que los predicadores de turno de aquella ciudad pierdan interés por parte de la iglesia y por parte de aquellos que estaban escuchando el evangelio. Parte de ello lo muestran los versículos 12 al 14. Vemos el ministerio de Pablo. Pablo llegaba prisionero. Él no llegó en libertad a pararse en una plaza, a entrar a la sinagoga, que era su costumbre, o en alguna casa para predicar el evangelio. Él ya llegó con una dificultad, pero el Señor no tenía prisionera a su palabra, y el testimonio de Pablo fue clave para ello. De tal manera que vemos que la gente escuchaba a Pablo. Mire lo que dice el versículo 13, recordémoslo. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El ministerio de Pablo había tenido un impacto grande en la iglesia de Roma y aún en los inconversos. Tal vez no el mismo impacto que habían tenido los predicadores de turno. Miren lo que dice, vamos rápidamente, Hechos 28, 30 y 31. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Y qué hacía Pablo? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Maravilloso. Eso hace parte de la gracia del Señor. Esto obviamente llevó a un gran disgusto por parte de ellos, de los predicadores de turno, pues estaban envidiosos del ministerio de Pablo, lo cual los llevó a convertirse en opositores del apóstol y también de su ministerio. Querían ser usurpadores de la autoridad de Pablo y lo hacían promocionándose a sí mismos. Predicaban las verdades del evangelio porque predicaban el evangelio, pero lo predicaban, dice el texto, versículo 15, por envidia. En primer lugar lo muestran así, lo muestra el texto así, por envidia, o sea, de mala gana, o en otras palabras, con celos pecaminosos. La intención de ellos no era que Cristo fuera conocido, sino que ellos fueran más importantes que el apóstol Pablo. Querrían tal vez figurar más que Pablo en la manera de presentar a Cristo. Quizá más versados e intelectuales que Pablo. Esto quiere decir que siempre que enseñaban, repudiaban el evangelio del apóstol. Siempre que anunciaban el evangelio, tenían en su mente ser mejor que el apóstol Pablo en la manera en que él lo hacía. Querían ser mejores porque eran envidiosos y querían que la gente los viera a ellos con mayor autoridad que el apóstol Pablo. Veían el ministerio como una competencia. Por eso el texto dice contienda, dice el versículo 15 que aparte de predicar a Cristo por envidia, también lo hacían en contienda. Porque esta palabra, mis hermanos, expresa rivalidad. Ven en el ministerio como una competencia para demostrar quién es el mejor. Eso nos arroja el significado de esta palabra. Esto llevaba a que su predicación no fuera sincera, o en otras palabras, que fuera transparente. Esto era algo de lo cual Pablo se había dado cuenta, porque eran muy evidentes para con él.
Los hermanos y las personas a las cuales llegaron a predicarles no lograron notarlo, el texto no nos lo dice. Es por ello el tema del versículo 18, por eso dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Aquellos que escuchaban el mensaje no conocían de fondo lo que estaba sucediendo, pero el apóstol sí lo había notado. Así que el mensaje, el fondo, el contenido no fue alterado, pero las motivaciones eran incorrectas. Pablo los denuncia en cuanto a su mala motivación, movidos ellos por una pésima motivación que les llevaba como propósito tratar de afligir a Pablo en la cárcel. Dice el texto, el versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, por competencia, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Mire la pésima motivación de aquellos que anunciaban el evangelio, que estaban en contra del ministerio del apóstol Pablo. Querían aplicar más aflicción a Pablo, aparte de que él estaba prisionero por causa de Cristo. Querían añadirle a esto el saber que la gente no quería escuchar a Pablo y que lo tuviesen no como un siervo de Dios, sino como un hombre ordinario, un hombre pecador. Esto es importante, mis hermanos. Querrían ellos tener nuevamente renombre dentro de la iglesia, por eso lo hacían con esta intención. Ahora, a veces, hermanos, nosotros solemos criticar a los niños por su inmadurez. Obviamente que en ese tipo de personas que escribe Pablo hay inmadurez. Pero nosotros solemos criticar a los niños por su inmadurez a la hora de enfrentar situaciones adversas. Pues ellos están siempre atentos de captar nuestra atención, pero cuando la pierden, y más aún cuando es por otro niño, se desencadena una serie de eventos donde muchas veces se puede llegar hasta la violencia. Ellos pueden llegar a la violencia, a golpear al otro niño, con tal de tener nuevamente la atención de los padres. Existen los celos de hermanos, como también existen los celos ministeriales o los celos intelectuales por causa del conocimiento. Este sabe más que el otro. O celos y envidias espirituales por querer ser mejor que los demás. En definitiva, esto es inmadurez espiritual, mis hermanos. Esto es tener una mala motivación. Ahora, usted lo puede ver, aunque nosotros seamos reformados y que tengamos el principio de sola escritura y de que la iglesia reformada siempre se está reformando a la luz de la palabra, y aunque de nuestras bocas salga sana doctrina, eso no nos exime a nosotros de tener una pésima motivación a la hora de enseñar, a la hora de predicar y aún a la hora de ser testimonio a los impíos o a los no creyentes. Esto nos incumbe a cada uno de nosotros, mis hermanos. Este primer punto nos habla de nuestras malas motivaciones a la hora de presentar el evangelio, donde sencillamente queremos ser mejores que los demás. Incluso podemos llegar a menospreciar el ministerio pastoral porque no se acopla a mis necesidades o a mis expectativas. El lema de la persona es así: yo lo pudiera hacer mejor. Ahora, ¿te has preguntado si en el cristianismo existen celos y envidias? ¿Será que eso puede existir dentro del círculo cristiano? Pues bueno, creo que la escritura tiene la respuesta a ello.
Santiago capítulo 4 versículos 1 y 2 nos muestra, y en toda la epístola, que los hermanos allí tenían problemas, discusiones, pleitos. Pero mire cómo lo dice Santiago, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Por qué hay eso? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Existe eso dentro del cristianismo también, hermanos. A pesar de tener sana doctrina y a pesar de predicar a Cristo, es triste saber que muchas veces no hay una buena motivación para predicar el Evangelio. La motivación correcta no parte de nosotros mismos, ni aún de nuestras expectativas. El cristianismo no consta o no está fundado en nuestras vidas, sino en la de Cristo. Esto nos lleva a nosotros, hermanos, a pensar en algo importante. Cuando tú predicas el Evangelio, no te anuncias a ti mismo como el protagonista, porque sencillamente no lo eres. Y si predicas de esa manera, no estarías predicando el Evangelio correcto. El protagonista del Evangelio es Cristo y su obra redentora. Él es el centro del Evangelio y aún el centro de nuestras vidas, por lo cual la exhortación en este primer punto es a desechar toda pretensión oscura a la hora de anunciar a Cristo. La mejor motivación para anunciar a Cristo es, como lo dice nuestro segundo punto. La segunda motivación para anunciar a Cristo es de buena voluntad. Ese es nuestro segundo punto. Versículos 15, 17 y 18. Dice el texto así. Bueno, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. El segundo grupo de personas del relato de Pablo son aquellas que anuncian a Cristo de buena voluntad, como lo dice el versículo 15. Es como si Pablo dijera, no todo es malo. Aún hay personas en este lugar que predican a Cristo sin ninguna pretensión. Eso nos lleva a nosotros a ver dos aspectos de esa buena motivación. En primer lugar, que los hermanos predicaban a Cristo motivados por el amor. Ellos lo hacían por el amor. Y no por un amor romántico, un amor donde solo brotan las emociones, sino el verdadero amor que lleva a la acción. Y lo leímos en Primera los Corintios, capítulo 13. Recordemos, hermanos, cuando hablamos de ello, recordemos en cuanto al contexto de los hermanos en Roma, no existía como tal oficialmente una ley que se llamase ley de libertad de culto, como nosotros la disfrutamos hoy en día. Ellos no tenían eso. Recuerden que cuando el emperador de turno le daba por decir que o proclamar que él era Dios y que debían darle honor a él y que debían quemarle incienso, todo el mundo debía hacerlo y el que no lo hacía estaba expuesto a la muerte. Así que los hermanos, cuando dice el versículo 14, que cobraban ánimo en el Señor y se atrevían mucho más ahora a predicar el Evangelio, lo hacían por amor.
No lo hacían pensando en una recompensa inmediata, lo hacían porque reconocían la obra de Cristo en sus vidas. Él había vivido una vida justa y había muerto en la cruz y resucitado por ellos. Y eso para ellos era de gran aprecio. La obra de Cristo se veía reflejado en ellos, teniendo en cuenta ese contexto terrible de aquellos tiempos. Este también, hermanos, a su vez, nos enseña dos aspectos del amor. En primer lugar, se hace referencia al amor por el Señor. Obviamente, se hace referencia al amor por el Señor, por su obra redentiva. Eso es lo que nos debe nosotros mover, nos debe motivar o nos da las razones legítimas para poder salir y anunciar a Cristo. Esa es, en primer lugar, la motivación correcta. Pero también nos muestra el texto por la fortaleza que provee a la hora de anunciar o testificar de Cristo. Obviamente, no solamente está la parte informativa que nos muestra a nosotros que Cristo efectivamente vivió, murió y resucitó para que nosotros tuviésemos vida eterna, sino que el Señor fortalece nuestras vidas y nos anima continuamente para seguir. Era lo que el apóstol Pablo les mostraba o nos mostraba en primer lugar a los filipenses y nos muestra a nosotros en cuanto a la parte negativa de nuestras vidas o a las circunstancias difíciles. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Eso lo da el Señor. Eso nos mueve a nosotros a seguir adelante. Bien, hermanos, lo dice la historia sobre Policarpo, el discípulo del apóstol Juan, cuando fue llevado al estadio por el procónsul, el encargado del César, el cual lo interrogó y le urgía que Policarpo negara a Cristo y jurar por la fortuna de César. Lo estaban obligando a quemar incienso a César. Policarpo levantó sus manos al cielo y dijo, Policarpo levantó sus manos al cielo y dijo, fuera con los ateos. El procónsul insistió que si negaba a Cristo, lo pondría en libertad. Con esa condición, no sufrirás si niegas a Cristo, pero Policarpo dice su frase más célebre. Dice él así: 86 años le he servido a él y nunca me ha hecho daño. ¿Cómo entonces yo podré blasfemar a mi rey y mi salvador? Escúchame declarar con fuerza: yo soy un cristiano. Y si tú deseas aprender qué son las doctrinas del cristianismo, asígname un día y las escucharás. A ti he pensado correcto ofrecer testimonio de mi fe, pues somos enseñados que debemos honrar a los poderes y autoridades que han sido ordenados por Dios. Tremendo. Lo movía a Policarpo el hecho de que el Señor le había salvado. ¿Cómo iba a blasfemar el nombre de su Señor? Y él seguía adelante teniendo una motivación correcta. Y en segundo lugar, el texto a nosotros nos expresa el amor que los hermanos en Roma tenían por el apóstol Pablo. Lo apreciaban muchísimo y valoraban su obra. Eso lo podemos nosotros observar en el versículo 17. Dice así: pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Los hermanos predicaban a Cristo en segundo lugar porque reconocían y respetaban el ministerio del apóstol Pablo. Ellos sabían que Dios mismo lo había puesto para ministrar su palabra. Ellos lo reconocen en el versículo 17, lo podemos ver. A este grupo de hermanos no le molestaba su ministerio y mucho menos su autoridad. Eso nos muestra el versículo 17. Le amaban a Pablo, amaban su ministerio y sabían
por qué había sido puesto allí, lo tenían muy claro, para defensa del evangelio. Este grupo de hermanos no promocionaban su personalidad a la hora de predicar el evangelio, no se exponían a ellos mismos, no buscaban gloria, ni mucho menos aplauso por su labor. Ellos solo anunciaban a Cristo. A lo cual Pablo concluye expresando el gozo que tenía en su corazón, porque aún en la torpeza y maldad de los hombres, Cristo es anunciado. Y la tristeza que querían añadirle a Pablo en prisión se convirtió en alegría, puesto que las personas que escuchaban por el afán y pretexto de escapar de los envidiosos y peleoneros, habían indirectamente llevado el mensaje del Evangelio, y Pablo tenía claro que el protagonista del Evangelio es el Señor Jesucristo y no él. Eso lo llenaba de gozo. Él no sentía envidia porque a la hora de presentar el Evangelio no lo nombraban a él, no promocionaban su ministerio. Él tenía gozo en su corazón porque se estaba anunciando a solo Cristo, solo su palabra. Le alegró sobremanera esa noticia, porque no solo da alegría o gozo ver que Cristo es formado en nosotros, sino también da gozo y alegría saber que es formado también en otras personas. Estaríamos aplicando el principio correcto para tener una buena motivación a la hora de anunciar el Evangelio, como lo expresa Pablo más adelante en el versículo 21. Dice el texto así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el significado de la vida del creyente, y eso nos mueve a nosotros a salir y anunciar a Cristo. Si realmente, como el apóstol Pablo lo expresa, está en nosotros, obviamente nos impulsará a hacer dicha labor. Creo que el apóstol Pablo animaba a los filipenses a que se hiciese dicha tarea. ¿Por qué? Más adelante vamos a poder notar en el versículo, en el mismo capítulo 1 y el versículo 28, que van a encontrar también opositores. Y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y empieza a mostrarles a ellos que también iban a tener oposición. Esto con el ánimo o con el propósito de animarles en medio de la adversidad. Pablo expone su vida y la muestra abierta para con los creyentes, para mostrarles a ellos y a todos aquellos que iban a leer también estos fragmentos, como lo hacemos hoy nosotros, que el centro del Evangelio es Cristo. Nosotros no somos los protagonistas. Pablo no era el protagonista de la historia y siempre resalta el mismo principio: Cristo, Cristo y solo Cristo. Nosotros estamos de paso, mis amados hermanos, como ustedes lo saben, nosotros estamos de paso por esta vida, y lo único a lo cual estamos llamados a hacer es a predicar el Evangelio, reconociendo una primicia importante: tendremos oposición, tendremos oposición. Lo vamos a tener tanto de los de afuera como de los de adentro. Eso era lo que Pablo mostraba. No solamente hay oposición en aquellos que no creen, sino también en los que dicen creer. Como cristianos, mis hermanos, no podemos decir en cuanto a este tema,
No podemos decir en muchas circunstancias, porque ha pasado, escoja al pastor con quien tiene más confianza, porque en cierto sentido estaríamos como estos hombres que describe la Escritura, dando gusto a nuestros deseos. El ministerio pastoral tiene o goza de la misma autoridad. Y eso lo digo porque estamos en tiempos, tenemos uno de los problemas de una iglesia con pluralidad de ancianos y es el favoritismo ministerial o pastoral, lo cual, mis hermanos, incita a las divisiones dentro de la iglesia. Yo no puedo decir como los de Corinto, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, y a la final los más espirituales decir que yo soy de Cristo, porque estaríamos en la misma posición de aquellos que predicaban a Cristo por envidia. Tenemos la misión de anunciar el evangelio limpia, sinceramente, transparentemente. Los pastores no son los protagonistas del evangelio, ni los hermanos más antiguos de la iglesia son protagonistas del evangelio. Es Cristo y su palabra el protagonista real del evangelio. Quisiera, mis hermanos, concluir con unas palabras de aplicación, haciéndonos las siguientes preguntas. En primer lugar, para nuestros amigos que nos acompañan hoy, ¿cuáles son las implicaciones para sus vidas? Bueno, recuerde que la única implicación que tiene este texto para usted es que tiene que venir a Cristo en arrepentimiento, o sea, no tiene otra opción. Usted que me escucha y no tiene a Cristo en su vida, no tiene otra opción. No le puedo dar promesas del evangelio a usted. No le puedo dar la misma esperanza como estamos hablando acerca de los que creen, porque la primera acción que usted debe hacer es venir a Cristo en arrepentimiento. No experimentará el gozo de la salvación si primero no atiende al mensaje del evangelio. Si no cree que Cristo vino, vivió una vida justa, el Señor murió en la cruz, derramó su sangre por nuestros pecados y resucitó para que hoy gozáramos de tener vida junto a Él. El evangelio es anunciado, las buenas nuevas de salvación. Recuerde que no hay otro medio para ser rescatados sino por el Señor Jesucristo. No hay hombre, no hay pastor, no hay líder, no hay hermano antiguo en la iglesia, no hay maestro de escuela dominical, no hay hombre alguno que pueda darle salvación, solo Cristo. Nosotros solo somos instrumentos, somos medios por los cuales el Señor toma y utiliza para que su palabra y para que el nombre de Cristo sea expandido, sea llevado a todo lugar. Recuerde que no hay otro medio. Él es el protagonista, Cristo es el protagonista y centro de la salvación. Ahora, para los hermanos, ¿qué implicaciones tiene para nuestras vidas lo que vimos el día de hoy? Rápidamente podemos responder lo siguiente: que debemos anunciar el evangelio por amor al Señor, recordémoslo, por amor a su obra, por amor a Él mismo, que debemos amar, obviamente, por amor a Él mismo y por amor a su obra, a sus ministros, porque si hay ministros de Dios, si hay pastores y si hay dones de Dios que ha dado a la iglesia como maestros de escuela dominical, como aquellos que nos presiden, son un regalo de Dios a la iglesia, por lo cual hacen parte de su obra, por lo cual debemos amarlos. Y que debemos reconocer, no solamente que le amamos, sino debemos reconocer su autoridad, pues no es propia, su autoridad no es propia, sino es dada por el Señor. El llamado es, mis hermanos, a predicar a Cristo, no con envidias ni celos, sino con una transparentemente y genuinamente,
una motivación correcta como hoy lo hemos visto, por amor al Señor, por amor a su obra. La gloria de nuestro Dios es mostrada cuando se predica con una buena motivación. Para que podamos decir, como el apóstol Pablo cierra en el versículo 18, y en esto me gozo y me gozaré aún, en que Cristo es anunciado. Mis hermanos, que el Señor nos ayude para que cada vez que nos acerquemos a predicar y ser de testimonio a las personas, lo hagamos sin envidias, lo hagamos sin celos, no lo hagamos por contiendas, no lo hagamos por ser mejores que los demás, no lo hagamos para aparentar ser mejores, ni querer un puesto en la iglesia, ni querer figurar, ni ser escuchados por los hombres para que levanten las manos y que hablen bien de mí, sino que cuando me vaya a hacer, cuando predique el evangelio y cuando sea testimonio a los demás, resalte Cristo en mi vida, que cuando me vean a mí, no vean a Diego o vean a algún hermano de la iglesia, sino que vean a Cristo en sus vidas y que nuestras palabras también reflejen lo mismo. Que el Señor, hermanos, nos ayude a tener una buena motivación a la hora de predicar su palabra, a la hora de anunciar a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Incline su rostro, por favor, y oremos al Señor en este momento. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque nos concedes de tu palabra en esta mañana y nos permites meditar en las motivaciones o razones que hemos tenido a la hora de anunciar a Cristo, a la hora de ser testimonio a los demás. Y verdaderamente te pedimos perdón porque muchas veces no lo hemos hecho de la manera correcta. Tal vez porque no tenemos en cuenta tu palabra, no tenemos en cuenta el evangelio. Tal vez porque en muchas situaciones nos gusta el aplauso y nos gusta ser personas de renombre. Tal vez en muchas situaciones también hemos visto a nuestros hermanos como enemigos. Hemos visto con envidias y celos a nuestros hermanos y aún a nuestros pastores. Señor, perdona nuestro corazón porque esto no es tener una buena motivación a la hora de anunciar a Cristo. No es suficiente, como lo vimos hoy, el tener las palabras correctas a la hora de predicar, de enseñar, de anunciar, sino que también tenemos que tener un corazón correcto, una motivación correcta, Señor. Que tengamos siempre en nuestra mente la razón más grande y más maravillosa por la cual predicamos, anunciamos y vivimos para ti, Señor, por tu obra por nosotros, tu sacrificio en la cruz, por lo que tú eres también. Tú eres mi Señor, tú eres nuestro Señor. Gracias, oh Dios, por permitirnos meditar en ello y ayúdanos para que podamos, como siervos humildes, predicar y anunciar tu palabra con amor. Gracias, oh Dios, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.